Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el placer de contar nuevamente con Visblani Marlen, que viene a impartir su charla "Cómo afrontar la pérdida de un ser amado". Nuestra invitada es médica y escritora, autora del libro La medicina del alma. Está especializada en medicina física y del deporte y posee un posgrado en medicina familiar y políticas públicas de salud. En cuanto a su formación holística, tiene los primeros niveles de Reiki y registros acásicos. Recientemente ha terminado la formación como radiestesista genética y biomagnetismo médico. Es además médico Zen, formada por Susan Powell a través de la Fundación Zen con Amor, dentro de la cual coordina el grupo de médicos Zen a nivel mundial. En fin, toda una trayectoria enfocada en atender al prójimo y poder ayudar en su salud hasta que el destino le mostró que tenía planes adicionales para ella. Eso le lleva a vivir una serie de experiencias que le harán dar un nuevo enfoque a su profesión como médico y a su vida en general, tras iniciar un proceso de despertar que le sumerge en un mundo de contacto con seres de otras dimensiones y, a su vez, con la medicina holística a través de la enseñanza Zen. Ahora vamos a estar con ella, pero déjame recordarte que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeñitos gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos aquí debajo un comentario positivo del mismo. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia y colaboras con la humanidad, porque estás haciendo que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Ahora es el momento de recordarte y animarte a participar en el chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a Visblani. Para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estáis viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a Visblani, que nos va a contestar, como siempre, muy amablemente al término de la conferencia. Así que, sin más, vamos a dar paso ya a Visblani Marlen y su charla "Cómo afrontar la pérdida de un ser amado". Bienvenida, Visblani. Gracias por estar en Mindalia en directo. Buenas noches, Estefanía. Muchísimas gracias. Pues nada, te cedo ya la palabra, que disfrutemos de tu conferencia. Gracias. Buenas noches a todos. Yo, pues como siempre, súper feliz de poder compartir con todos ustedes desde los diferentes países y el que podamos tener esta plataforma donde podamos estar en contacto, ¿no? Sin importar las barreras físicas. Hoy tenemos un tema, pues, que a mí me ha costado, en realidad, decidirme a que fuera ese, puesto que es un tema que normalmente no es que lo evite, pero toca fibras, ¿no? Y cada uno lo vive de una manera diferente. Y es algo sobre lo que algunos decimos, ¿no? Ahí no hay cómo opinar, no tienes por qué meterte de alguna manera en eso, pero bueno, por alguna razón pues era un tema del que tocaba en algún momento hablar y ha sido este momento. Y deciros que, bueno, que vamos a hablar sobre cómo afrontar la pérdida de un ser amado. Avisar, como siempre, de que no es dar ningún tipo de fórmula secreta, sino que mientras más conscientes somos de las cosas, las vivimos de una forma diferente, ¿no? Las vivimos desde otra óptica y que en realidad no hay una receta especial para afrontar algo como lo que nosotros vivimos, que es una pérdida, ¿no? De un ser querido. Y ahí es donde radica todo, en cómo lo vivimos nosotros. Yo siempre hablo desde mi experiencia personal. Es lo que el ser consciente de lo que vivo día a día es lo que me ayuda a evolucionar de lo que vivo desde mi ser y desde la perspectiva que me rodea, ¿no? También viéndolo desde otros puntos. Tengo como a veces, por dicha o por desgracia, ¿no? El trabajar en un punto desde donde puedo ver tanto el amor y el cariño que se le puede brindar a una persona como también el sufrimiento que pueden vivir muchos. Digo por suerte o por desgracia porque a veces vemos cosas que son muy dolorosas y que no podemos evitarlas, ¿no? Yo soy médico y detrás de la medicina siempre hay una vocación de ayuda
y la verdad hay momentos en que piensas y dices, yo hace poquito, muy poquito, viví de decir, no para qué estudié, sino decir, mañana me levanto y renuncio en el trabajo, no trabajo más, ¿no? De acostarme acurrucada, prácticamente llorando por todo lo que había vivido y decía, yo mañana renuncio, yo no trabajo más, ¿no? Porque en la medicina hay muchísimos aspectos y yo, por ejemplo, ahora aquí en España estoy trabajando en urgencias y emergencias y ahora más que estoy trabajando en lo que es la coordinación de esos recursos de urgencias y de emergencias y pues claro, desde un centro te das cuenta donde se coordina todo lo de la comunidad, te das cuenta, ¿no? De todas las tragedias y de todas las cosas que pasan, cómo lo viven los familiares en el primer momento, ¿no? Porque somos lo que intervenimos y es algo muchas veces doloroso. A veces no tiene nada que ver una muerte traumática o cómo reacciona un familiar ante la pérdida de forma muy traumática, que diríamos que todas las pérdidas son traumáticas, ¿no? Pero, hombre, no es lo mismo una pérdida que nos espera por decirlo de alguna manera, ¿no? De un joven, de un accidente, de un niño, ¿no? Que a lo mejor de una persona que está en cuidados paliativos y que se está esperando, ¿no? Que la familia está esperando que ese momento suceda, a pesar de que por más que lo esperes, nunca estás preparado para ello, ¿no? Siempre estás esperando, o mejor dicho, no esperando que ese momento no pase, no suceda, o a lo mejor, como algunos en geriatría, que incluso he llegado a ver cómo lo explican, algunos es como que pase ya, ¿no? Que deje de sufrir, que deje de tal, si hay que verlo, ellos lo ven por el sufrimiento que está viviendo ese paciente y por el sufrimiento que están viviendo ellos mismos, por el proceso de agonía, y no es que ellos quieren que pase el proceso en sí, sino ellos quieren pasar ese mal trago, o mejor dicho, no pasarlo, es vivirlo y no darme cuenta que lo he vivido, ¿no? Saber que ya hemos pasado eso, porque es muy difícil el desprenderse, es muy difícil el desprenderte, el saber que tu ser querido físicamente ya no está ahí. Como os dije, es verdad que la pérdida marca mucho, pero en realidad esa pérdida marca solo en el momento, en esos primeros momentos, en esos primeros minutos y en esos primeros días. La forma abrupta de cómo se pierde o no te va a marcar, pero después de ese luto es una misma pérdida, ¿no? No te va a dar igual que sea el abuelo con 90, con 80, con 100 años, que sea un niño, un adolescente, un joven, ¿no? Da igual. O sea, yo tengo amigas que han perdido a sus abuelos y lo cuentan les echo de menos porque eran una figura paterna, ¿no? Para ellos y alguien que de hecho irreemplazable, ¿no? Como cualquier otro miembro de tu familia que también lo es, ¿no? Que es totalmente irreemplazable. Pero tenemos que ver cómo vivimos eso. Es, es fundamental que nos enfoquemos antes de hablar y de tratar de entender la muerte, que nos enfoquemos en la vida. Avisaros que no vamos a hablar, yo no voy a hablar porque no soy experta en lo que pasa más allá, ¿no? Que eso en alguna otra conferencia lo hemos dicho, ya hay expertos, hay personas que se dedican a ello, ¿no? Muy reconocidos, muy profesionales, de hecho, y se dedican a ello. No vamos a hablar del proceso de muerte, vamos a hablar del proceso de vida, porque lo que tenemos que entender para afrontar esa pérdida de ese ser querido, de ese ser amado, es el proceso de vida. Y tenemos que entender desde una visión más espiritual, porque aquí es donde la ciencia se para y donde nosotros los médicos, los científicos, el momento más duro para nosotros, el momento más desagradable, el momento en el que tú dices, buf, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Qué me ha pasado? ¿No? Es el tener que informarle a un familiar de que su familiar ha fallecido, ¿no? Y más aún cuando tú has vivido eso en persona, es un momento muy difícil, pero cuando aprendes a verlo ya desde otro punto, a pesar de que las palabras nunca, en ese momento clave, nunca van a darle a ese familiar lo que está buscando, a ese ser que se queda aquí,
nunca le va a dar lo que él piensa que ha perdido, ¿no? En ese momento es posible que más adelante lo entienda, pero ese es un momento de bloqueo, es un momento de caos, es un momento de turbulencia mental y probablemente no lo va a entender, pero cuando nosotros aprendemos a ver esa pérdida desde otro punto, pues a lo mejor y los médicos más sensibles, más holísticos, con otra conciencia, me entienden perfectamente de que, claro, ya lo expresas de una manera diferente y la forma, incluso a veces es que ni siquiera decimos nada, sino el ser más humanos y el que ese familiar vea que tú estás de alguna manera unido, ¿no? A su dolor, a su sensación de pérdida. Y eso a ti mismo, que es lo que yo he descubierto, de alguna manera te ayuda a no sentirte tan mal. El comprender lo que está pasando y el tratar de una forma sutil de podérselo expresar a la persona que ha perdido a su ser querido en ese momento. Ahora mismo en nuestro caso, gracias a Dios, no estoy trabajando, no es que tenga que informarlo, ¿no? A un paciente, sino que seguro que todos los que están de aquel lado, seguro, 100%, que han perdido algún familiar. Yo no he conocido todavía a una persona, ¿no? Que me diga que no lo haya perdido, incluso lo pierden antes de nacer, ¿no? Hay niños que nacen y pues yo no conocí a mi padre, mi madre murió en el parto, no conocí a mis abuelos, todo el mundo ha perdido a alguien, ¿no? Incluso ha vivido esa separación sin ni siquiera vivir ese momento de unión, ¿no? Y ver, es algo que es tan certero de qué va a pasar. Por eso tenemos nosotros que trabajar en torno a la muerte, pero viéndolo desde la vida. Ahora voy a explicarles por qué eso, porque es algo tan seguro, porque todos, fíjate, todos hemos pasado por la pérdida y la muerte de un familiar y todos vamos a pasar por lo que es ese proceso de muerte también. O sea, es más seguro que vas a pasar por ahí que nacer. Incluso porque hay niños que no llegan a nacer y experimentan ya la muerte antes de nacer, ¿no? De que su cuerpo físico salga de la matriz de su madre. Entonces es algo muy, muy seguro y tenemos que verlo con el objetivo que es, ¿no? Es duro el decir que la muerte o que la pérdida nos enseña algo, pero nos enseña y nos enseña mucho. Y cuando nosotros comprendemos, entonces ya no hay ese dolor desgarrador, hay recuerdos y hay recuerdos que son no dolorosos, ¿no? Que te pueden tocar las fibras, pero que tenemos que vivirlo desde el recuerdo, desde el amor y no desde el dolor, porque habemos muchos que perdemos a seres queridos y nos machacamos constantemente y cada vez que pensamos en ellos, pensamos desde el dolor y como os digo, yo hablo desde mi experiencia, yo con entre 7 y 8 años, perdí a mi hermanita, yo era una niña, ella era todavía menor, y yo recuerdo que todavía a mis 21 años, teniendo yo a mis 21 años, yo despertaba llorando, como una niña y llorando, mi hermanita se murió, ¿no? Y de hecho, esa fue una de las causas por las que también yo quise estudiar medicina, de encontrar, y yo recuerdo que cuando estudiaba, todas las patologías que tenían síntomas parecidas con los síntomas que yo recordaba que había presentado mi hermanita, yo comenzaba a estudiarlo, entonces, y a leerlo porque necesitaba respuestas, ¿no? Pero a lo que voy es al cómo vives, ¿no? Y da igual que seas un niño, da igual que seas un adulto, que a veces decimos que los niños no se perciben, lo sufres y lo sufres mucho. Y te digo, yo desde esa edad siendo una niña hasta los 21, quizás un poco más, ¿no? Despertaba llorando, pero como si hubiese fallecido el día anterior, ¿no? Sin embargo, ya a partir de ahí, cuando comienza un despertar diferente, una conciencia diferente, comienzo a ver las cosas de una manera diferente, a ver la vida diferente y por lo tanto también la muerte, pero no es hasta que yo vuelvo a tener otra pérdida, dos además, cuando comienzo a plasmar en realidad cuál es la separación, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuando yo pierdo a un ser querido desde una desconexión de mi ser y por lo tanto del ser de él y por eso yo vivo
falsa ilusión de que estoy separada. ¿Pero por qué? Porque en vida estoy viviendo con la falsa ilusión de que estamos separados, ¿no? Algo que Susan Power suele decir siempre, ¿no? Una vida consciente, muerte consciente. ¿No? Entonces, no es solamente enfocarlo hacia que si tienes una vida consciente vas a tener una muerte consciente, sino que cuando tienes una vida consciente, entiendes la muerte de una forma consciente, a pesar de que cuando estamos un poco desconectados o dormidos no lo entendemos, decimos, ¿qué conciencia puede haber ahí, no? Pero es tan importante como la vida, porque en realidad es simplemente otro paso más a la vida, ¿no? Y a mí me tocó vivirlo en primera persona, con la pérdida de mi hermano, él a los 25 años y yo con 30, y también con la pérdida de mi marido, yo con 32 años, ¿no? Entonces, ya lo ves de una forma diferente. Ese dolor, porque lo que te produce ese dolor desgarrado es esa sensación de separación. Es esa sensación de que todos somos entes diferentes, es esa sensación de que lo único que existe es esta vida. Entonces eso, el pensar de ahora no te tengo en esta vida, pues entonces a mí se me acaba todo, ¿no? Yo no quiero continuar la vida, ese es un dolor que no puedo soportar y de verdad es un dolor que cuando lo vives desde ahí no se puede soportar, ¿no? ¿Cómo le explicas a un padre que ha perdido a su hijo, a una hija que ha perdido a su padre, cómo le explicas eso? Pero cuando lo vives desde la conciencia es diferente, porque te das cuenta que no hay una separación, que es un cuerpo físico. Por eso es que os digo, tenemos que entenderlo desde la vida. Para comprender la muerte, tenemos que mirarlo desde la vida, tenemos que aprender a vivir con intensidad cada momento, cada segundo, y vas a ver que cuando llegue el momento de que aparezca esa etapa muerte entre tus seres queridos y tú, lo vas a vivir desde una forma diferente, lo vas a vivir desde la conciencia, no es que no lo vas a sufrir, no es que no te va a doler, pero lo vas a vivir diferente. Y yo, por ejemplo, a veces, pues, con algunos pacientes o en depresión, con una depresión mayor, y recuerdo el caso de una señora que me decía, es que usted no puede entenderme, doctora, porque, y eso es algo que se repite mucho, porque claro, tantos años viviendo, es que mi marido murió, y es que no sé qué, y soy viuda, y es que qué dolor, y es que tal. Y digo, te entiendo perfectamente, mi marido también murió, ¿no? Y el hecho de que a lo mejor tú tengas 70 años y yo tenga 30 y tantos, no quiere decir que lo vivamos desde un punto de vista diferente, es una pérdida de alguien que es parte de ti, pero cuando tú lo ves desde ese otro punto de vista, pues entonces te das cuenta que no le has perdido, ¿no? Te das cuenta de que simplemente se ha acabado un periodo de ese ser querido tuyo en físico, pero que él ha continuado esa etapa, pero que eso no quiere decir incluso que está separado de ti, ¿no? Eso no quiere decir que no vayas a volver a tener un contacto con ese ser querido. Eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que él está viviendo otra etapa. Y además, ojo, el mensaje que te está mandando a ti es que tú continúas viviendo esta. Y te está diciendo que la etapa que tenemos que vivir aquí es limitada y que tiene un tiempo, que independientemente de cómo vivamos el tiempo, pues se va a presentar de una forma u de otra, pero te está hablando, su periodo de muerte y su periodo de vida o de estancia aquí también te está dejando un mensaje, ¿no? Por otro lado es el aferrarnos a ese dolor, que muchos sabemos que energéticamente, pues eso de alguna forma no permite que ese ser querido nuestro pues continúe avanzando, ¿no? Que continúe evolucionando. Ojo, dependiendo de hasta qué punto o de qué tan consciente ha sido su muerte o no, porque aunque estés con dolor, recordad, vida consciente, muerte consciente. Si ese ser querido tuyo que ha dejado el cuerpo, no que ha muerto, porque es un término que utilizamos nosotros, sino que ha dejado el cuerpo, ese ser querido tuyo, si él es consciente y vive en conciencia, a ti te puede doler mucho, pero él va a continuar su trayectoria porque él lo entiende y además entiende que tú no lo entiendas. Entonces, eso no le va a atar aquí de alguna manera. Sí le va a atar cuando a lo mejor él no lo entiende,
y por lo tanto ve que tú tampoco lo entiendes y cree que tiene que probablemente permanecer aquí, ¿no? Incluso antes de salir del cuerpo. O sea, yo he visto pacientes el sentirse como, y mi hijo, y mi mujer, o qué va a ser de mi familia si yo no estoy, ¿no? Pero por eso, porque no entiende ese proceso de paso, que es simplemente un paso, un periodo, un desplazamiento para continuar este viaje que tenemos. Entonces, es importante que nos fijemos, que centremos nuestra atención en la vida. ¿En la vida para qué? Para que disfrutes al máximo todos tus momentos con tus seres queridos. Para que cuando se hayan ido, no te queden esas de pude hacer esto y no lo hice, ¿no? No le dije que le quería, no le dije cuánto le quería, no le dije lo importante que era para mí. Hay que decirlo constantemente, porque no sabemos cuándo nos vamos nosotros, eso no tiene nada que ver con la edad, o cuándo los que se van a ir, pues son ellos. Y debemos vivir desde esa conciencia, porque si tú cada día lo vives como que es, no pensando en que sea el último en realidad, sino en que es un presente que tienes de la vida, del universo, para vivirlo con las personas que tienes a tu alrededor, vívela a tope, porque mañana o se va esa persona o te vas tú. Entonces, no te queda quise decirle y no, ¿no? Pero de todos modos, aunque esa persona, aunque tú lo vivas así, no quiere decir que no te va a doler, te va a doler, pero tienes vas a pensarlo desde una forma diferente, le vas a añorar, pero igual que le vas a añorar si se va a vivir a otro continente y le vas a ver una vez al año o cada 6 meses, o da igual que sea cada 3 meses, le vas a añorar también, ¿no? Entonces, es una añoranza o un te echo de menos el tenerte físicamente, pero no hay un dolor que me hace daño. Y recordemos que las emociones y las vibraciones dolorosas nos enferman y nos hacen daño, y les hacen daño a los que están en nuestro entorno. O sea, tú estás en un estado depresivo y estás sufriendo tú, pero estás sufriendo todo el que está a tu alrededor y que te ama porque te está viendo cómo estás. Entonces, todo va unido, es lo mismo que decimos siempre, ¿no? Todo es una misma cosa, todo va de la mano. Y se van encajando pequeños lazos. Entonces, si aprovechamos la vida, vamos a tener menos cosas cuando ellos no estén, de decir, no le di el cariño que debía darle, no le di los besos que quería darle, no le abracé como quería abrazarle, ¿no? Tenemos eso, pero por otro lado también el saber que aunque no esté físicamente, ese cariño sigue estando ahí y se lo sigues dando. No hay nada que impida que tú se lo des, simplemente que no lo puedes hacer ahora en cuerpo físico, pero que lo continúas, ¿no? Lo continúas haciendo. Eso es algo que yo incluso aprendo bastante de mi hija, que siempre digo que es mi pequeña maestra, porque entiende el proceso de muerte perfectamente y además te lo explica. A veces digo, ¿qué le voy a explicar a la niña si mejor te lo explica ella a ti, ¿no? El proceso de muerte, pero a veces dice, claro, mi papá no está, yo entiendo que él no está en un cuerpo físico, que se fue al cielo, pero yo quiero abrazarle, ¿no? Entonces eso es como, y ahí es donde está la diferencia. No te tengo físicamente, pero yo sé que te tengo, yo sé que existes y yo sé que estás ahí y que has existido, ¿no? Entonces, y además sé que donde quiera que estés, es posible que estás percibiendo como yo estoy. Entonces, yo debería estar bien para que tú también te sientas bien. Entonces, tenemos que enfocarlo así. Tenemos que ver eso, la pérdida de un familiar, como que no es una pérdida porque no lo vas a perder nunca. Si ha fallecido tu madre, siempre va a ser tu madre, no le has perdido. Si ha fallecido tu padre, siempre va a ser tu padre, no le has perdido. Si ha fallecido tu hermano, siempre lo va a hacer, ¿no? Incluso para los que creen en la reencarnación, a ver, incluso tendrías otras oportunidades, ¿no? De poder estar con ellos jugando otros roles dentro de este juego de vida, ¿no? O estas familias, o aquí o en cualquier otro lugar. Entonces, no hay una pérdida. Cuando comprendemos ese secreto de la vida, que en realidad no hay una pérdida, no la hay, de que somos conciencia y que por lo tanto esa conciencia nunca muere. Entonces, esa persona no está ahí. ¿Cuántos de ustedes han perdido un familiar
y le sienten, le perciben cerca y por un momento sienten su aroma, sienten incluso el perfume que utilizaban y esa persona no está ahí, no hay nadie con ese perfume, ¿no? O piensan en ellos y en un momento pues escuchan su canción favorita, ¿no? Son como pequeños avisos, ¿no? De que estamos aquí, están ahí, continúan evolucionando desde otro plano. Además, desde un plano en el que tú entras todas las noches, ¿no? Porque tú cada vez que duermes sales, ¿no? Tu cuerpo astral abandona tu cuerpo físico y por lo tanto tú experimentas ese proceso de muerte y ahí no le llamamos muerte. Entonces es lo mismo, simplemente que cuando ellos parten y ya no van a utilizar más este cuerpo físico, entonces ya hay cordones que se cortan y que por lo tanto continúan esa evolución y no tienen que volver a ese cuerpo físico, pero continúan vivos y tan vivos como tú, ¿no? Y continúan incluso con sus emociones, con sus sentimientos, independiente del nivel de conciencia, al igual que tú, o cuidado, porque a veces cuando están confundidos, pues todavía más, ¿no? Pero si ellos están confundidos y tú también, imagínate lo que se puede montar. Entonces tenemos también que saber desde nuestra conciencia que nosotros tenemos que proporcionarle de alguna forma esa paso, ese bienestar de saber que yo estoy bien, o sea, yo estoy aquí, estoy bien y está todo bien, no necesito que te quedes porque tengas que cuidarme, porque yo estoy bien. O sea, que no estás conmigo, genial, pero estoy bien y además demostrarlo. Es algo que yo con familiares, con amigos también, lo noto mucho, ¿no? En que hablamos de estas cosas, pero cuando piensan en un ser querido, no es lo mismo decirlo que vivirlo. Y cuando piensan en un ser querido que se ha marchado, entonces entra la tristeza. O sea, a mí durante mucho tiempo pensaba, ya os dije, cómo viví lo de la pérdida de mi hermana y luego ahora en conciencia, que lo que me hizo entrar en esa conciencia pasó, mis últimas 2 pérdidas de familiares fue en este proceso de despertar, de verlo de una forma diferente. Sin embargo, era ¿qué puedo hacer yo para que tú estés bien en conciencia, ¿no? Es por el saber. A veces podemos, yo no quería entrar tanto, ¿no? En el tema muerte, pero bueno, podemos vernos en sueños. ¿Cuántos se han soñado con sus seres queridos, ¿no? Entonces podemos verles en sueños. Es una forma a través de las cuales se pueden comunicar con nosotros, porque es real, ¿no? Aunque la ciencia eso no puede apoyarlo, depende, porque hay estudios que sí, muy pocos la verdad, pero bueno, de algunos médicos que han estudiado estos temas, libros incluso que nos hablan de eso, de personas que han fallecido y que clínicamente se ha diagnosticado su muerte y que incluso que han vuelto también, ¿no? Y que además cuentan ellos al volver que han vivido todo juntamente con su familia, que han visto lo que comentaban los médicos, lo que vivía su familia, incluso estando fuera del lugar en donde estaba su cuerpo físico, ¿no? Y luego contar eso y que todo coincidiera. Entonces, uno de ellos, que lo tengo por aquí, segurito que han escuchado ustedes sobre Anita Morgani, es su primer libro, Morir para ser yo, este es el segundo, y si ya esto fuera el cielo, ¿no? Pero en su primer libro, Morir para ser yo, el hecho de que viviera esa experiencia de muerte y de que hay datos médicos científicos que lo comprueban, ¿no? Que clínicamente estuvo muerta. Pero bueno, a lo que voy es al hecho de que ellos perciben cómo tú te encuentras aquí. Entonces, esa es una razón más para vivirlo nosotros desde otra forma. Y es algo que a mí me ha ayudado mucho y es un clic el que quiero dar ahí, porque a mí eso es algo que me ha ayudado muchísimo a afrontar la pérdida de mis seres queridos y que ya lo vivo desde otra manera, porque cada vez que pensaba en ellos, estoy seguro que a muchísimos de ustedes les pasa, ¿no? Piensas y piensas en el momento de la pérdida, piensas en que ellos ya no están ahí, piensas en que tú no pudiste hacer nada para evitarlo y todos los pensamientos que generas son pensamientos de dolor o de culpa, directa o indirectamente, pero pensamientos de dolor. Sin embargo, como nosotros manejamos nuestros pensamientos en el momento en que llegan esos pensamientos, y es normal,
que te sientas mal, porque son pensamientos de dolor, pensamientos de culpa, pensamientos trágicos, pensamientos de pérdida. Entonces es normal que tú te sientas mal y que tu cuerpo genere esas sustancias químicas que apoyan todavía más ese malestar, ¿no? Y ese dolor interior, que además te hace un daño energético brutal a todos los niveles. Pero si tú, sabiendo controlar y escuchar tus pensamientos, no es que no pienses en tu ser querido. Tienes que pensar si es tu ser querido, si es alguien a quien amas, no que has amado, a quien amas, porque él va a seguir siendo quien es en tu vida, ¿no? Sin embargo, si tú conscientemente, y aquí es a donde voy, que es lo que a mí me ha ayudado muchísimo a verlo de una manera diferente, cambias ese pensamiento por otro. Es decir, yo no tengo por qué dejar de pensar en mi hermano. Antes, cuando pensaba, era eso, en ese momento de pérdida, en la última vez que le vi, o sea, yo ni imaginarme que no le iba a volver a ver, en que tenía que irme de viaje corriendo las maletas, no sé qué, no me paré a disfrutar de él, además de ellos, por decir, porque estaban mis 3 hermanos, como debía disfrutar, y yo no imaginaba que no le iba a volver a ver, ¿no? Que cuando volviera nuevamente a mi país, ya cuando cogiera el avión estuviera en cirugía y que no saliera de esa cirugía, ¿no? Yo no lo imaginaba y cada vez que yo pensaba en eso, en su pérdida, en lo que yo pensaba era en esos momentos, en lo que yo pensaba era en lo que no hice, ¿no? Y eso me generaba un dolor que me comía por dentro y que me destrozaba. Sin embargo, ¿qué es lo que yo hago cuando llegan esos pensamientos? Yo continúo pensando en mi hermano, pero como mis pensamientos los manejo yo y los dirijo yo, porque yo soy la que mando en mí, no mis pensamientos, y mis pensamientos, recordamos que la mente es una herramienta de trabajo. Entonces, ¿qué yo hago? Cambio los pensamientos de forma consciente. Yo continúo pensando en mi hermano, pero ahora lo que yo pienso no es en esa última vez que te vi, eso que no pudimos hablar, el que no pude llegar a tiempo para despedirme de ti. No pienso en eso. Entonces yo pienso justamente ya que estamos hablando de últimas veces, porque claro, con la mente a veces tienes que jugar de esa forma, pues entonces yo juego a con última vez. Pues la última vez que nos fuimos de vacaciones juntos, que yo incluso pues tenía 3 meses de embarazo, no sabíamos todavía que era el bebé, jugábamos en la piscina, le quitaba la pelota, le chantajeaba porque decía, no me quites la pelota, cuidado que estoy embarazada, ¿no? Entonces decía, eres una tramposa. Entonces cambiaba todos esos pensamientos dolorosos de distancia, además que cuando comienza la mente a machacarte, nosotros los humanos somos expertos en machacarnos, porque buscamos y cada vez un pensamiento más doloroso y más doloroso y más doloroso. Entonces, claro, yo en principio era todos los pensamientos de todas las veces que no estuve contigo, de a lo mejor las veces que pudimos discutir, lo que es típico entre hermanos. Entonces, era lo que venía y eso me producía dolor. Sin embargo, ¿qué yo hacía? Y me di cuenta, además me di cuenta que eran muchísimos más los momentos bonitos, los momentos felices, las conversaciones felices que tenía con él que aquellas que no tuve, por las que me estoy machacando mentalmente y estoy sufriendo. Entonces, ¿qué yo hago? Cambio el pensamiento. Si hay algo que me lleva a pensar en él, yo continúo pensando en él. Si hay algo que me lleva a pensar en mi marido, yo continúo, yo no evado el pensamiento de pensar en él. Y sin embargo, hablo y lo digo, es que le encantaba esto, le gustaba esto, o si hubiese sido, pues a ver cómo estaría ahora con esta situación, ¿no? Yo continúo hablando, además como que están presentes porque están presentes sin un cuerpo físico, pero están presentes en algún lugar, pero están presentes, están vivos, ¿no? Y cuando tenga sea mi momento de pensar en ellos por lo que sea, por cualquier circunstancia que estimule un pensamiento en mí hacia ellos, yo controlo mis pensamientos. O sea, a ti te llega la idea, tal vez porque ellos estén cerca, tal vez porque vives una situación que has vivido antes con ellos, pero en vez de que tu mente juegue automáticamente como entiende que tú no estás con ellos, entonces que eso te produce dolor y por lo tanto te va a mandar automáticamente un pensamiento de dolor, un pensamiento de pérdida, ¿no? Entonces tú consciente observando tus pensamientos y tus emociones porque te das cuenta, entonces tú cambias y ese
pensamiento de esa persona, le das la vuelta y voy a continuar pensando en él, pero yo voy a pensar en un episodio bonito. Incluso puedes llorar, pero vas a llorar de alegría, no de dolor. No de dolor. Vas a añorar, vas a sentir esa añoranza, pero no vas a sentir culpa. No culpa, porque aunque tú no tengas nada que ver, sientes culpa. La mente es experta en machacarnos, ¿no? Los humanos somos expertos en dejarnos llevar por el dolor, porque además, como es una de las vías de aprendizaje que tenemos, pues seguimos por ahí y no nos damos cuenta y no recordamos que es opcional. Si tienes dos vías, pues hombre, no será obligatoria ninguna de las dos, porque si no habría solo una, es opcional, puedes cambiarlo. Además, esa emoción, ese sentimiento de dolor viene generado por un pensamiento. Entonces, si sabes que puedes manejar tus pensamientos, entonces puedes cambiarlo. Y cambiando ese pensamiento por un pensamiento de felicidad, que te proporcione felicidad, eso va a cambiar automáticamente tu emoción y por lo tanto tu cuerpo ya va a cambiar porque tu organismo va a segregar sustancias químicas que te van a hacer sentir mejor. Entonces va a ser totalmente diferente. Vas a hablar de ellos de una forma placentera, de una forma sintiéndote feliz, sin sentir dolor, porque en el momento en que das cabida a un pensamiento de dolor, viene otro y viene otro y viene otro, y fuerte tienes que ser, ¿no? Para incluso no caer en una depresión profunda por una pérdida, dependiendo de las circunstancias y de tu unión con ese ser amado, con ese ser querido. Pero también si comprendemos que es que esa unión no se ha perdido, que esa unión no se ha roto, entonces te vas a dar cuenta que no hay motivo para darle rienda a ese dolor que está siendo generado por una emoción, que está siendo generado por un sentimiento de culpa, porque si te vas a buscar la raíz de ese sentimiento, de esa emoción, siempre hay un sentimiento de culpa. Da igual de no le llamé aquel día, no, aunque no tenga que ver con el momento de su muerte, pero tu mente va a buscar algo que justifique ese dolor. Además, como estás pensando en pérdida, tu mente entiende que pérdida es igual a sufrimiento. Entonces va a generar pensamientos que te produzcan dolor, que te hagan sufrir, pero todo es un mecanismo. Entonces, en el momento que tú entiendes ese mecanismo y va igual con todo, es como ¿no? Como que aprendemos las tablas básicas y puedes resolver, ¿no? Cualquier ecuación. Entonces, es así, va igual con todo. Tus pensamientos. Nosotros tenemos que entender lo importante que es la mente, pero tenemos que entender que somos nosotros los que le controlamos a ella y no ella a nosotros. Y tenemos que saber que la mente es una cosa y que las emociones son otras y que nuestro cuerpo son otras y cómo está nuestro cuerpo manejado químicamente y espiritualmente. Y cuando entendemos eso, podemos manejar cualquier cosa. No es que vamos a ser los más guay, yo no sufro por nada. No. Hay momentos de sufrimiento que te tienes que dar el permiso de sufrir, incluso porque tienes que vivir eso y tienes que aprender eso, a menos que entiendas lo que tienes que aprender de esa circunstancia y como ya lo entiendes, lo pones en práctica y por lo tanto no tienes que vivir ese momento de dolor, no tienes que sufrirlo porque la vida o el universo entiende que tú lo has aprendido y simplemente te va a quitar esa circunstancia de en medio. Punto. Así de fácil. Así de fácil. Parece, pero es así de fácil. Simplemente, ¿no? Entonces, ojo, hablando de qué tenemos que aprender y qué te pone la vida y qué no te pone. Plan de vida. Todos tenemos un plan de vida, todos. Y eso lo hablo casi en todas las conferencias. Todos tenemos una misión de vida, llámale como tú le quieras llamar, ¿no? Todos tenemos un plan o misión, pero también todos pertenecemos a un gran plan superior, al individual. Y el individual tuyo colabora con ese colectivo. Y es un plan colectivo, misión colectiva, llámale como le quieras llamar también, ¿no? Dependiendo de la filosofía a la que pertenezcas, llámale como le quieras llamar. Tú eres importante ahí, tus vibraciones son importantes, tus sentimientos y emociones son importantes porque van a alterar la vibración
o a alterar, no, a influir en la vibración de muchos otros. Ahora bien, hay algo que todos, de manera individual, pero colectiva, hemos venido a aprender aquí. Y volvemos al inicio. Hay personas, seres vivos, que no alcanzan a experimentar en una vida la vida, entiéndase, el nacimiento, porque mueren antes de nacer físicamente, pero sin embargo se han experimentado la muerte. ¿Nos llama la atención eso? ¿Nos llama la atención de que todos vamos a pasar por el mismo proceso, de que todos pasamos por la pérdida de familiares? A mí, por favor, que lo escriban en el chat, alguien que esté ahí que me diga que no ha perdido un familiar. Y si lo escriben, ya me lo cuentan, ¿no? Porque me diga cuál es su origen o de dónde viene, ¿no? Alguien que me diga que no ha perdido un familiar. Pero incluso no es que no hayas perdido, lo vamos haciendo y lo vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Vamos perdiendo a seres queridos nuestros. Vamos viendo y vamos viviendo circunstancias de personas que no tienen nada que ver con nosotros tampoco, pero que también nos pierden. Entonces, vemos la situación desde dentro y vemos la situación desde fuera. Esa situación de falsa pérdida. Incluso también, al final, nosotros tenemos que pasar por el mismo proceso, ¿no? Pasar ese velo, dejar este cuerpo de una forma definitiva. ¿Por qué? Porque esa es una de las dos cosas que todos venimos a experimentar a este planeta. Pero no es que venimos a experimentar la muerte, no. Es como si estamos aquí aprendiendo, porque de hecho lo es. Lo que vienes a experimentar, en realidad, a aprender, es que no estás dividido de nadie, que la muerte no existe, que es una falsa ilusión. Eso es lo que vienes a aprender. O sea, ¿por qué todos tenemos que vivir la pérdida de un familiar? ¿Y por qué todos tenemos que morir? Porque ahí hay un aprendizaje. Eso es algo que hemos venido a vivir aquí, ¿no? A perder un cuerpo físico. O sea, tampoco es de lujo de que estamos aquí y tenemos este vehículo, ¿no? De que nos ayuda a estar. Pero hay un aprendizaje en dejar este cuerpo, que tenemos que aprenderlo no solo cuando lo dejamos nosotros, porque si fuera así, solamente experimentáramos nuestra propia muerte y a lo mejor de una forma diferente y no tendríamos que vivir la muerte de nuestros seres queridos, a lo mejor, ¿no? Pero ¿por qué? Vives eso durante toda tu vida, unos más que otros dependiendo de la familia numerosa o no numerosa, ¿no? O como estén. Incluso da igual, alguien que no se haya criado cerca de su familia, que nunca haya conocido a su familia, que haya sido adoptado, tienes una familia adoptiva, entonces tienes una familia. Entonces pasas por una pérdida. ¿Pero por qué? Porque es una de las cosas que venimos aquí a aprender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando lo aprendes estando en vida, cuando ya vivimos de esa manera consciente, como dice Susan, entonces ya es una muerte consciente. Y una muerte consciente no es muerte, es simplemente un proceso más. Yo creo que no sé qué tiempo llevamos, Estefanía, por si hay preguntas, que a lo mejor yo sé que puede generar muchas preguntas. Prefiero... Si quieres, podemos pasar ya al tiempo de preguntas. ¿Ves, Blami? Genial, genial, pues lo hacemos. ¿Sí? Ok. Bien, pues muchísimas gracias por esta información que has compartido. Hemos llegado así al final de la conferencia. Antes de pasar al tiempo de preguntas, déjame recordarte que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Y en este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que, si no lo estás, te suscribas al canal de Mindalia Televisión en YouTube. ¿Por qué? Porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por difundirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes un conocimiento útil, importante, si quieres realizar una conferencia o, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, colabora y una vez allí, entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias. Y ahora sí, vamos a pasar al tiempo de preguntas de nuestros espectadores. Y nos vamos hasta España porque nos pregunta Lucha, ¿cuál es la mejor manera de despedirse del duelo?
¿Cómo sé que ya he pasado la etapa del duelo? Gracias, Bonita, y gracias, Mindalia. Es importante el vivir, es porque tu mente lo necesita, ¿eh? Es importante que puedas vivir esa etapa del duelo. Cada uno la vive de una forma diferente, dependiendo incluso, puede ser hasta un aspecto cultural que tenga que ver con culturalmente. Por ejemplo, mire, en mi país, una persona pierde a un ser querido y viste durante meses, ¿no? Viste de negro, por ejemplo, o sin llevar colores, ¿no? Pero bueno, sé que no te refieres a ese duelo, a ese duelo social, por así decirlo, pero depende de ti. Te voy a decir algo, además creo que está viéndonos, voy a poner como ejemplo, porque me gusta poner ejemplos reales, para que vean que esto no es una película, es real, es lo que estamos viviendo todos, yo creo los que estamos compartiendo aquí, que día a día compartimos en las conferencias con Mindalia, es explicar un poco nuestra realidad y el ver que son cosas que no se ven en películas, sino es que son ciertas y que las vivimos. Recientemente, una muy buena amiga mía perdió a un ser querido, perdió a su abuela no que la amaba, que la ama, ¿no? Y cuando Chris me llamó para decirme, fíjate, para decirme que su abuelo había fallecido, su voz era tan dulce, tan tranquila, emanaba tanto amor, no había una pizca de dolor, no había. Sin embargo, sí sensación de se fue, no está, pero estoy claro que no está su cuerpo físico. En ese punto es, ¿qué sería el duelo para ella? ¿No? A lo mejor el duelo para ella fue el vivir ese proceso, acompañar a su familia y vivir ese proceso cultural, en realidad, de adiós, ¿no? Al cuerpo físico de ese ser. Sin embargo, el decir, estoy en duelo, me encierro en casa o voy a llorar, voy a tal, voy a cual, no, tú puedes llorar por ese ser querido cuando quieras, ¿no? Que fue lo que os dije, yo incluso lloro, pero lloro de alegría de decir, jo, qué momentos tan bonitos pasamos, pero igual que te encuentras con un viejo amigo, una vieja amiga, y recordáis momentos de la infancia y te sientes tan feliz, yo soy una llorona y también lloro, ¿no? Entonces, no es que te limitas a, voy a llorar ahora y me voy a poner un tiempo para hacerlo y ya no, eso depende de cada uno, a lo mejor es tiempo para tú entender y procesar lo que está pasando. Entonces, y tómate el tiempo que tu ser entienda que necesitas. No te dejes llevar de ritos culturales, de esquemas culturales, religiosos. No, lo que tu ser entienda que tú necesitas para asimilar eso. Y muchas veces es posible que, por ejemplo, lo que pasó en el caso de mi querida Cristina, es que ella estaba ya preparada, ella estaba viviendo eso y estaba preparada, pero tiene una vida consciente, es una alumna Zen, vida consciente, por lo tanto muerte consciente, pero no es una muerte consciente directamente, es tu muerte consciente, sino es que ves la muerte de una manera consciente, de una manera feliz, de poder sentir incluso la despedida de ese ser amado tuyo desde el amor, ¿no? Y entonces vives esa esperanza, esa experiencia como algo bonito y no como algo trágico, porque sabes que él está bien y cuando tienes incluso puede ser muy perceptiva, ¿no? Como el caso de ella, de poder vivir y de poder ver y de poder disfrutar de ese adiós, ¿no? Entonces ya no lo vives desde el dolor. Eso no quiere decir que no tengas un luto o sí, hay que ver qué es para ti el guardar ese luto, ¿no? Pero si tú ha fallecido un familiar y además es que lo vives de una forma diferente y lo entiendes y quieres salir a tomarte un café con un amigo, me voy a ir a lo cultural, porque te lo digo como es en mi país, eso no lo puedes hacer, ¿no? Pero ¿por qué no lo vas a hacer? Si tú entiendes que todavía ese ser querido tuyo se va a sentir bien viendo que tú te sientes bien. Se va a sentir bien, ¿no? Entonces, no es que, claro, te vas a ir a la discoteca, pero claro, es que tengas una conciencia diferente de lo que pasó, de esa pérdida que has tenido. Y da igual, es una pérdida física porque yo no puedo decir que no lo es,
no hay nada que se pueda asemejar, decirle a un padre, a una madre que ha perdido a sus hijos, ¿no? Pero que igual, ¿no? A un hermano que ha perdido a su hermana, es que es un ser querido, es un ser amado, entonces da lo mismo. ¿Cuántos de ustedes nos tienen a lo mejor un amigo y dicen, es que yo doy la vida por ese amigo, yo doy la vida por esa amiga, y si esa persona se va, tú lo sufres como si fuera tu hermano, tu hijo, tu padre, lo vives de una forma, porque claro, es un ser amado, no, aquí no hay nombres ni apellidos, es un ser amado, pero claro, si lo vives desde una conciencia, te das cuenta que en realidad no hay una pérdida, aprendes esa lección que todos hemos venido a vivir aquí, y es que todos somos parte de un mismo elemento, que todos somos parte de una misma esencia, y que por ende, si tú eres yo y yo soy tú, si tú te vas y yo estoy aquí, tú no te has ido. Si yo estoy aquí, entonces tú no te has ido. Y si yo te amo, yo te sigo amando. Y si tú me amabas o me amas, tú me sigues amando. Entonces, ¿dónde está la pérdida? Simplemente no hay un cuerpo físico de por medio, pero incluso puedes sentirle cerca, puedes sentir yo. Una cosa que decía y digo, ¿no? Mi hermano y yo vivíamos en diferentes países y a pesar de que hablábamos muchísimo, hablábamos a diario, por teléfono, por chat, por tal. Sin embargo, yo decía, después que él se fue y cuando yo pude comprender y dejar que de lado el dolor para verlo de otra manera, le siento más cercano. Ya yo no tengo que coger el teléfono para llamarle. Le siento más cercano. Nuestra complicidad que teníamos, la seguimos teniendo. Yo sigo teniéndola, ¿por qué? Porque él se fue a donde su cuerpo no está, pero él está y continúa vivo. Entonces, cuando entiendes eso, dice, guardar luto, pero ¿por qué? Si mi hermano se va a Estados Unidos por trabajo, a otro país por trabajo, ¿qué harías tú en ese caso? Me voy a quedar llorando en casa. ¿Ves por dónde va la lógica, ¿no? Entonces es lo que tú entiendas. Es verdad que necesitas un tiempo, pero para entender lo que no has podido entender de ese proceso. Pero cada vez que perdemos un ser amado, la vida te está diciendo que erais todos uno y os habéis separado y han venido aquí a vivir una experiencia individual, pero que en realidad seguís siendo uno. Y tienes que aprenderlo. Y te lo repito, y hasta que no lo aprendas, lo vas a seguir repitiendo. Bueno, hasta el momento en que seas tú mismo el que ya te vas a ir para enseñarle a uno de los otros. Entonces, pero es una lección que hemos venido todos a aprender. ¿Qué? Que somos un mismo ser, que es falso el sentimiento de división, el sentimiento de individualidad es falso, somos uno. Somos una gran conciencia y hemos venido aquí a experimentarlo, a experimentar ese sentimiento de individualidad que se siente. Yo quiero vivir muchas experiencias al mismo tiempo. ¿Cómo lo hago? Pues dividiéndome. Pero somos una gran conciencia, somos uno. Todos somos uno, tú eres yo soy, pero entre familiares, entre naciones, entre razas, entre países y entre planetas. Somos uno y estamos viviendo a grande y pequeña escala una experiencia individual. Pero cuando tú te das cuenta de eso y lo entiendes, ese sentido del dolor desaparece. Y cuando llega, que además la mente es quien se encarga de hacerte creer esta ilusión de individualidad, entonces tú dices, cuidado, espérate, que no es por ahí la cosa, que yo no tengo que sufrir por eso. Es decir, que voy a pensar, pues claro, porque es una experiencia, es alguien que yo amo y es alguien que a lo mejor lo tengo aquí, pero y todo lo lindo que viviste con ese alguien. Y esa experiencia, eso que se queda, eso que está ahí, no que te dejó, pues aférrate a eso y disfrútalo, porque eso va a hacer que tú probablemente en otras dimensiones puedas continuar disfrutándolo. Pero cuando el pensar en ese ser amado, que a lo mejor no sé si vas por ahí en ese periodo de luto, si va a ser un periodo de luto doloroso, no te hace bien. Pero claro, hay que vivirlo, porque nuestro organismo funciona en nuestra mente y nuestra psiquis de una forma de que tú tienes que dejar salir ese dolor. Entonces hay que reconocerlo y hay que dejarlo salir, pero luego desde una forma consciente para poder ver cuando llegan esos pensamientos dolorosos y decir, ese no es el momento ya de sentir dolor por ello. Entonces yo voy a seguir pensando en mi ser amado, pero yo voy a seguir pensando desde otra forma.
Y si te llega un pensamiento que va a ser doloroso, te lo garantizo, que va a ser culpándote de lo que sea, te lo garantizo, tú lo cambias porque hubieron muchas cosas bonitas que pasaste con ese ser amado, muchos momentos inimaginables, no, sino que puedas decir que no se puedan superar con nada, ¿no? Entonces, esos momentos vuelve a vivirlos, entonces vívelo, pero desde la alegría, desde el amor, desde lo que experimentaron juntos y no le des paso a los malos pensamientos que producen dolor y culpa. Precisamente sobre el duelo y el sufrimiento nos llegaban 2 comentarios desde México, uno de Daniela, que nos pregunta cuánto tiempo permanece el duelo, y otro de Erika, que más o menos viene a decir lo mismo, nos pregunta, ¿es obligatorio un proceso de duelo o es posible acortar esos tiempos a través de cierta comprensión o ciertas técnicas? Sí es posible, ¿eh? Yo el ejemplo que os he puesto de mi amiga, ese tiempo fue un no tiempo. Ese tiempo fue un no tiempo porque ya vivió ese proceso, pero estando entera y sin ese dolor y esa culpa, y sin ese dolor arraigado de pérdida, ¿no? Que sé que todo el mundo me entiende porque todos hemos perdido a un ser amado, ¿no? Entonces lo vivió desde ese punto. Yo no tuve el privilegio de vivir esas pérdidas desde el primer momento, desde ese punto, porque yo estaba comenzando a vivir este proceso de despertar y más bien, a pesar de que pasaron cosas alucinantes, lo viví desde un shock, ¿no? De qué está pasando aquí, de estar viendo lo que estaba pasando a nivel físico y lo que estaba pasando a nivel espiritual por todo lo que yo estaba viviendo y fue tipo un shock, ¿no? Entonces, pero cuando te paras y dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces ya lo ves desde una forma diferente. Lo vives desde una forma diferente. Yo sí que viví ese proceso de luto, por decirlo de una manera obligatoria, porque no lo entendía todavía, entendía, pero no todo, no lo tenía tan claro, por ejemplo, como ahora. Vivimos aprendiendo constantemente, pero sí hay personas que pueden vivir eso en un no tiempo, porque es cuando aprendes la lección, te quitan la circunstancia del medio. Y si el universo no te quita la circunstancia del medio, porque en este caso todos tenemos que pasar por un proceso de muerte, por ejemplo, que es lo que ha podido pasar con Chris, ¿no? Es decir, tú has aprendido la lección y sabes lo que es una pérdida. Genial. Y has aprendido la lección de que todos somos uno. Y lo vives así. Y vives desde la espiritualidad a tope, que me encanta ella, y vive la experiencia de vida a tope también, ¿no? Entonces, lo has aprendido lo que es genial. Pero eso no quiere decir que no se van a morir seres queridos, porque todos tenemos que pasar por ahí. Pero sin embargo, en el momento en que pierdes a ese ser querido, lo vives de una forma diferente, porque sabes que es simplemente proceso de vida. Entonces, que lo de la muerte es un término que nosotros utilizamos y al que le tenemos miedo porque lo ligamos a la pérdida, pero que cuando te das cuenta de que en realidad no hay una pérdida, sino que un proceso en el que dejas un cuerpo y ya no estás de forma física, pero que sí que estás a otros niveles, entonces, como no hay una pérdida, pues entonces no hay dolor. Yo no he perdido nada, entonces, ¿por qué el dolor? Entonces, sí, en esas circunstancias en lo que tienes una vida consciente y eres consciente de forma plena en ello, no como a veces nos llenamos la boca de, no, pues yo soy muy consciente, yo tal, claro, y cuando te llega, lo vivimos como, aquí qué ha pasado, ¿no? Pero cuando lo eres de verdad y lo vives a tope, te das cuenta, ¿no? Cuando llegan estas cosas, o no es que sean pruebas, sino son momentos que te permiten comprobar tu evolución como ser humano. Entonces, sí, hay momentos, si tú has entendido y has comprendido la lección, en el momento en que se presenta eso de nuevo, no te afecta de la misma forma, ¿no? Es como la ley del espejo, ¿no? Si tú constantemente ves que aparecen personas o que son amigos y que son personas que te irritan su manera de expresarse o su manera de hablar o porque hacen algo que a ti no te gusta y dices, pero este lo hace y el otro y el otro, es porque el universo te está poniendo algo y te está diciendo algo y te lo está poniendo como espejo. Cuando tú te das cuenta y admites que eres tú el que tienes eso y que no te estás dando cuenta que lo tienes, que eres tú el que lo tienes y tú solventas eso, lo transmutas, ¿no? Y sobrepasas eso, ¿qué pasa? Que esas personas ya no aparecen más en tu vida.
y que si tiene que aparecer, porque a lo mejor aparece y no es hacia ti, sino ahora sirviéndole de espejo a otros, cuando esa persona aparece, ¿cómo sabes tú que tú has aprendido la lección? Porque cuando aparece eso, a ti ya no te afecta. Lo que antes te irritaba y te molestaba de sobremanera, ahora es como que ni ha pasado. Y a veces tú ni cuenta te da. Y ha pasado eso y tú, no, yo ni cuenta me di, no reaccionas. ¿Por qué? Porque no hay un espejo en ti. No hay un espejo en ti, entonces no reacciona. Entonces has aprendido la lección, ¿no? Entonces no te van a poner mal las circunstancias. Y si aparece la circunstancia, es para de alguna manera confirmarte que ya eso no está en ti, porque ya eso no hace un reflejo en ti, ¿no? Entonces lo mismo con esto, en el momento en que aprendas que somos uno, pero que lo incorpores de verdad, en ese momento que lo incorpores, cuando haya una pérdida, lo vas a vivir de una forma diferente, porque sabes que tú eres él y que él eres tú, y como tú estás aquí, es obvio que él también. O sea, eso no necesitas que lo explique un científico, no tenemos por qué necesitar que la ciencia avale eso, no, porque es así, porque es nuestra esencia. Entonces, si tú estás, él está, porque tú eres él y él eres tú. Entonces, no hay un sentimiento de pérdida, por lo tanto, no va a haber un sentimiento de dolor. Ahora, de añoranza es otra cosa, igual que se vaya pues de viaje por mucho tiempo y le eches de menos, ¿no? Entonces, sí va a haber añoranza, pero no pérdida, no, ese sentimiento de pérdida que nos lleva a ese dolor que puedes hacernos hasta perder la conciencia. Vámonos ahora a España, nos pregunta Isabel González. ¿No crees que en realidad no estamos educados para asumir la muerte como un proceso más de la vida? ¿Puedes repetirlo? Que no, a ver, no te escuché. Sí, nos pregunta Isabel González desde España. ¿No crees que en realidad no estamos educados para asumir la muerte como un proceso más de la vida? No estamos educados, pero deberíamos. Entonces es parte del aprendizaje. Es algo de lo que venimos a aprender. En realidad no venimos a aprender que la muerte sea un proceso de vida, porque es que el nombre muerte es algo que lo ponemos nosotros porque catalogamos todo, ¿no? Y entonces ya tenemos visto, hemos aprendido que la muerte es mala, que la muerte es dolorosa, que la muerte es pérdida. Entonces lo hemos aprendido, ¿no? Entonces ahora lo que hay que hacer es desaprender, aprender que en realidad no existe, que en realidad no es muerte, que en realidad quítale, porque nosotros llevamos toda esa vibración de dolor y de pérdida en el término de muerte. Si tú le quitas y te das cuenta que muchas de las personas, dependiendo de su filosofía, que tienen una filosofía más espiritual, no hablan de muerte, ¿no? Cuando un familiar fallece y dice, pues se fue, ¿no? Se marchó. Yo tengo una amiga que utiliza eso, bueno, pues se marchó. Es como ella dice. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros quitamos eso que hemos aprendido de la muerte, ¿no? Y le quitamos además esa vibración de dolor que hay y de apego. Entonces, al quitar eso y ponerle otro adjetivo, otro nombre, estamos aprendiendo en realidad qué es esa falsa separación, ¿no? Entonces, no no nos han enseñado a eso, como no nos han enseñado muchas cosas, pero nosotros somos lo que tenemos que ir aprendiéndolo y además ir no enseñándole a nuestros niños, porque estos niños que nacen ahora lo saben, ¿no? Pero no meterle falsos conceptos, ¿no? Porque nosotros lo tenemos así porque tenemos un falso concepto de la muerte. Entonces, tratar de que el concepto de ellos de muerte sea real, que ellos lo saben, igual que lo sabíamos nosotros cuando éramos niños, pero que el sistema nos inculcó otra cosa, ¿no? A nosotros nos enseñaron que la muerte es dolorosa, que la muerte es separación, todo lo malo que tú puedas unirlo ligado al término muerte. Eso lo aprendimos. Entonces, lo que tenemos ahora es que recordar lo que es en realidad, porque lo sabemos y nuestros niños lo saben, ¿no? Y es algo que tenemos que trabajar principalmente también en los niños para que lo vivan de una forma diferente. Yo con mi hija lo trabajamos bastante y ella te puede explicar el proceso de muerte, pero claro, volvemos a lo mismo, hay añoranza, hay veces que dice, ya, pero yo le quiero dar un abrazo, yo le quiero tener aquí físicamente y no le tienes y dice, pues es real, tienes toda la razón, no le tienes y ahí sí es donde viene la añoranza, pero debemos enseñarle a los niños a ello. A propósito de eso, por ejemplo, aquí hay un libro
como siempre me preguntáis por los libros, es este, ¿Dónde está el cielo, mamá? La escritora es Mercedes Delgado, es mi amiga. A mí, un besote enorme. En este libro, Mercedes perdió a su padre siendo una niña. Entonces, este libro a mí me ayudó mucho a trabajar con mi hija, de hecho, ¿no? Incluso vienen dibujos, donde hay un dibujo que lo ha hecho mi hija, y mi sobrino, ¿no? Porque hay dibujos de niños. ¿Qué persigue este libro? ¿Dónde está el cielo, mamá? Enseñarles a los niños, o no enseñarles, mantenerles dentro del concepto de qué es en realidad la muerte, ¿no? De no crearle el concepto doloroso que nosotros tenemos. Es para ir preparándolo, ¿no? Que lo plantea de una forma muy bonita. Además, es un libro que es para niños, pero en realidad es para los padres. Yo cuando leí el libro decía, uff, yo pensaba que el libro era para la nena, pero a mí también me ayudó mucho, ¿no? A ver la pérdida, porque tú lo enfocas de esa manera, ¿no? Es el ¿dónde está el cielo, mamá? Porque claro, los niños luego preguntamos, tienen preguntas y nosotros cómo le explicamos y cómo le planteamos el tema de la muerte a los niños, pues hay que plantearlo, pero quitándole ese peso de muerte negativo que va unido al dolor, porque si no van a ser unos adultos igual que nosotros, ¿no? Que vamos a ligar todo eso y luego van a tener que trabajarse, el tener que pensar y ver cuál es el verdadero concepto, que no es muerte, que no es separación, sino es que simplemente continuación u otra etapa de vida. Entonces, tienes razón, no nos han enseñado a ello, pero tenemos que hacerlo, tenemos nosotros que recordarlo y tenemos que mantenerlo en los niños para que ellos tengan el verdadero concepto que lo tienen, ¿no? Sino, pero me gusta mucho el libro porque lo plantea a manera de cuento, pero te dice, ¿no? Te enseña en realidad qué es lo que pasa después de la muerte y a dónde van nuestros seres queridos y que en realidad tú no lo has perdido, ¿no? Entonces, y el hecho de que ese libro venga de alguien que ha perdido a un ser querido y que le ha echado de menos y cómo fue su manera de trabajar todo eso. La pregunta de... Espera, voy a desconectar el micro. La pregunta de Ros Flores desde México es: ¿por qué una persona que está a punto de morir tiene visiones con otras que ya trascendieron? ¿Está el micro? Sí. ¿Por qué? Yo creo que uno de los porqués de eso, y a lo mejor al leer varios libros, incluso algunos de médicos con experiencias de personas que han fallecido y que no, y luego el conocer a algunas personas que lo hayan hecho, te lleva a pensar cuando la persona va a dejar el cuerpo, cuando el ser va a dejar el cuerpo, antes de irse, ya hay una liberación, ¿no? Hay lazos físicos que se cortan, por explicarlo de una manera más fácil, ¿no? Entonces, habrá una estimulación mayor incluso de su glándula pineal, y esa persona puede ver otras dimensiones. Entonces, por eso es que dicen, es que veo a mi tío o veo personas que entran y salen y nadie lo está mirando, sino es porque esas personas, como están a punto de entrar a esa otra dimensión, pues entonces tienen la visión de lo que hay del otro lado, que en realidad está en esta, solo que paralela, ¿no? Es muy parecido a cuando vas a dejar tu cuerpo físico, cuando te vas a quedar dormido, o las personas que hacen viajes astrales conscientemente, ¿no? Pero sin tener que irte a los viajes astrales, cuando te estás quedando en estado alfa, que estás ahí como que medio te quedas dormido, ves movimientos. Entonces, todo eso no es estado de tu imaginación, sino son cosas que en realidad se están moviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque al tú estar entrando en ese estado, puedes percibirlas. Entonces, es lo que pasa con las personas cuando se van a marchar, el hecho de que ellos pueden verlo, ¿no? Y dicen, pues, aquí está no sé quién, ¿no? Entonces, pueden verlos en realidad. Y eso es algo que no tienes que ser espiritual para saberlo. Yo recuerdo una anécdota de que fuimos a un aviso a ver a una paciente, que la paciente en realidad no era de paliativos, y el equipo y yo entramos y la señora decía, ¿quién es ese joven? Que es un joven que entra y sale y yo le pregunto que quién es y no me responde, ¿no?
Y mis compañeros y yo nos miramos y me dice uno de mis compañeros, bueno, esta señora está ya casi del otro lado. La señora en realidad no tenía nada en ese momento muy grave, pues bueno, sí que estaba un poco convaleciente, pero no era una muerte así esperada, y efectivamente murió unos días después, ¿no? Pero fíjate el hecho de que esta persona que hizo ese comentario no es de una conciencia espiritual, por decirlo de alguna manera, pero es para que veas que lo sabemos y saben, si está mirando algo que está en otra dimensión y está de aquel lado, ¿no? Está en ese estado, ¿es por qué? Porque ya su cuerpo se está preparando para eso y como esa persona está entrando y saliendo de esa dimensión, pues entonces se da cuenta de lo que está pasando. Antes de continuar, déjame recordar que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para toda la humanidad. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos un comentario positivo del mismo. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia y también con el mundo, porque estás haciendo que estos vídeos lleguen cada vez a más personas en todo el planeta. Ahora sí, vamos a seguir con Base Planning. Bien, nos pregunta Alejandra Hernández desde Estados Unidos. ¿Hay alguna forma de pedir perdón espiritualmente a los que se fueron y los sigues soñando a pesar del tiempo? Espera, te voy a conectar el micro. Ok, genial. Lo primero es, si tú entiendes que tienes que pedir perdón para deshacerte de ese sentimiento de culpa, si te das cuenta, estamos hablando de lo mismo que hemos hablado hace unos minutos. Tienes sentimiento de culpa, pero por tus pensamientos, ¿no? Pero si tú entiendes que necesitas pedirle perdón, puedes hacerlo desde ti mismo, ¿no? Recuerda, todos somos uno y hay una conexión con esa persona, incluso si no es un ser querido tuyo y es alguien, pues un amigo o pues alguien con quien no te llevas bien y entendías pues que a lo mejor pudiste haber tenido una relación diferente con esa persona, desde ti, porque sois lo mismo, desde ti tú puedes pedir disculpas si tú entiendes que hay un lazo energético que te une a esa persona por el hecho de que estés soñando con esa persona, no sé qué pueda haber en los sueños, ¿no? Entonces, y entiendes que ese es el lazo porque tú necesitas pedir perdón porque quien lo necesitas eres tú, ¿no? Hazlo, pero hazlo desde ti, no tienes que hacer ningún ritual, no tienes que, no. Además, no es, hazlo desde ti, desde tu interior, ¿no? Si tienes algo que perdonarle, pues el hecho de que tú le perdonas y que das pie o das permiso a que te perdones si esa persona quiere también, ¿no? Pero eso, lo mismo que sea una persona fallecida o una persona que esté viva. Tú puedes disculparte y esa persona tendrá no el derecho, ¿no? Tendrá la opción de perdonarte o no, pero si no te perdona se lo pierde él, porque quien está sufriendo es él, ¿no? Entonces tú perdona y arrepiéntete por lo que pudiste haber hecho, que crees que estuvo mal, y lo que se necesita es eso, ¿no? Y si crees que tienes que referirlo a esa persona, pues refiérelo y ya esa persona pues, lo aceptará o no lo aceptará, pero te aseguro que alguien que esté de aquel lado no creo que esté pendiente, ¿no? Habrá mucho, porque vuelvo a lo mismo, esta persona no está ahí pendiente de ti, que a veces nosotros mismos pensamos que somos el centro del universo, entonces no está ahí pendiente de ti, esa persona continúa evolucionando, y así como uno que esté aquí y que tú le hayas ofendido en algo, continúa su vida, pues entonces él también allí lo continúa, pero si tú entiendes que hay un lazo y que necesitas hacerlo, hazlo, porque incluso si hay, yéndonos a algunas leyes universales o a los que creen en la reencarnación, como lo digo, si es algo que tú has hecho mal, en realidad lo que tú tienes es que arrepentirte, no hacerlo y cambiar ese karma por dharma, comienza a hacer cosas buenas, porque no es que tú lo vayas a pagar con esa persona, ¿no? Es que de alguna manera esa ley, por culpa de esa ley, o por causa de esa ley, más bien, no culpa, sino por causa de esa ley, tú vas a vivir una experiencia similar, ¿no? O una experiencia diferente, pero que te haga sentir lo mismo. O sea, es causa y efecto, ¿no? Entonces, si hay algo, tú sí arrepiéntete y trata de cambiarlo, ¿no? De hacer cosas buenas por amor,
pero de hacer cosas buenas porque eso va a equilibrar tu balanza karma-dharma. Pero si tú entiendes que necesitas pedirle perdón a esa persona, hazlo. No te quedes esperando a que venga y aparezca y se ponga enfrente de ti a decirte yo te perdono, ¿no? Pero probablemente quien tiene que perdonarte eres tú, porque eres tú quien te está juzgando y por eso sientes la necesidad de pedir perdón. Entonces, aquí la única persona que tienes que perdonarte eres tú, ¿eh? Nos escribía Jessie desde Perú. En noviembre de 2017 perdí a mi madre. Ahora no sé cómo puedo perdonarme la pérdida de tiempo y amor que le hubiera querido dar por peleas. Al final pude cuidarla solo por X años. Pero pudiste cuidarla. Entonces, ahí es a donde voy. Vamos a enfocarnos en lo bonito, ¿no? No en lo que pudo haber sido y no fue, sino en lo que fue. Entonces, si tú en realidad al final pudiste cuidarla, probablemente esa fue tu enseñanza, pudo haber sido igual tu pacto, ¿no? Con tu madre, el que tuvieran una relación conflictiva ustedes para que tú aprendieras algunas cosas y que luego, o incluso que luego no repitas esas mismas cosas luego con tu hijo, ¿no? O con tu hija, ¿no? Entonces, en el universo todo es perfecto. No te juzgues, volvemos a lo mismo, no te juzgues, es que no pude estar con ella, es que perdí mucho tiempo peleando, ya lo que pasó, pasó, entonces eso tú no tienes cómo cambiarlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí, no es pedirle perdón a tu madre por no haber pasado tiempo con ella, porque tu madre es tu madre, y si estuviera viva y le pides perdón, te iba a perdonar, y de aquel lado también lo va a hacer, porque te sigue amando, recuerda que ella te sigue amando, ¿no? Entonces, aquí quien tiene que perdonarse eres tú, perdónate tú por no haber hecho eso, y directamente deja eso a un lado y comienza a enfocarte en las cosas bonitas y en lo que sí hiciste, en los momentos lindos que pasaste con ella, aunque hubiesen sido poco, las veces que le dijiste que le querías, que le abrazaste, los momentos de tu infancia bonitos que seguro que los tienes y trata de replicar eso ahora con tus descendientes, ¿no? Con tus hijos, con tus sobrinos, con tus primos, con los niños que van por la calle, con las personas que están al lado de ti. Es decir, pues todo ese cariño que no le di porque no tenía tiempo y que sabes que tienes todo ese amor guardado, daslo, no lo guardes. La enseñanza es eso, que no te lo guardes y que lo des, ¿no? Porque va a llegar un momento en que ya vamos a pasar a otra etapa y es como el cole. Aquí estamos en primero y en primaria y cuando tengas que pasar a bachillerato, pues te va a tocar lo de bachillerato, ¿no? Y luego te va a tocar lo de la universidad. Pues ahora estás en bachillerato, vamos a disfrutar lo que hay en bachillerato. Y ya cuando llegue a la universidad, pues eso será otra cosa. Entonces, disfruta lo de ahora. No te culpes. Lo principal es que no te culpes. No te culpes, no te culpes y te lo repites 40,000 veces. No te culpes. Piensa en las cosas bonitas que sí que hubieron, recuerda que es tu madre y que una madre lo perdona todo y que si estuviera viva te lo perdonara y que ahora continúa viva pero en otro estado y que no necesitas pedirle perdón, que ya te ha perdonado. Es que no necesitas pedirle perdón, pero tienes que aprender la lección. ¿Y cuál es la lección? Que no dejes pasar el tiempo para abrazar, para besar, para decir que te quiero. Y da igual que digas es que dices mucho que te quiero, me da igual, te quiero. Pues es que no me gusta que me digan que me quieran porque a mí no me gusta lo no sé qué. Digo, pues tú no tienes que no me vas a mandar a mí en si te quiero o no te quiero, ¿no? Que por ejemplo yo eso lo suelo hacer y reírme mucho con mis amigos, ¿no? Y con familiares, pues yo te quiero, a mí me da igual lo que tú digas o lo que tú no digas, te quiero, ¿no? Entonces, vive eso, vívelo desde ahí y no pienses en el dolor, no te juzgues por no haber estado todo lo que a lo mejor debías estar, porque a lo mejor hiciste lo que tenías que hacer. Tú no sabes si ese era tu pacto con tu madre, el vivir esa experiencia o que ella misma también tuviera que aprender algo de ahí. Entonces no te juzgues porque ya es un tiempo pasado y no tienes cómo volver atrás, pero sí que tienes cómo cambiar el ahora y el presente, ¿no? Y dependiendo de cómo vivas el presente, pues va a ser el futuro. Entonces, deja el pasado atrás y vive el presente. Perdónate lo primero para que puedas, sin esa piedra en el pecho, entonces dar amor. Da amor y disfrútalo y no te culpes. Es fundamental que no te culpes. Vámonos a España, desde donde nos pregunta Natalia, ¿cómo desapegarse de la unión emocional con la pérdida?
Un segundo, Bisblami, que no se te escucha. ¿Puedes darle tú al micro? Darle yo, ok. Perfecto, Ahora ahora. sí, ya le doy yo. Entonces, la pregunta era, por estar pendiente del micro. Sí, perdona, la pregunta es, ¿cómo desapegarse de la unión emocional con la pérdida? Claro. Entonces, volvemos a lo mismo. Recuerden que es como una ecuación. Cuando te das cuenta que no es una pérdida, lo único que te va a hacer desapegarte es la conciencia. Igual que te hace desapegarte del sistema, que te hace desapegarte de cosas que no merecen la pena vivir, que te hace desapegarte de broncas que no merece la pena pelear, que te hace desapegarte de relaciones que no merece la pena perder tu tiempo teniéndolas, pues es lo mismo en esto, la conciencia. La conciencia hace la diferencia. En el momento que tú te das cuenta de que en realidad no es una pérdida, sino que es una separación física, ni siquiera puedo decirte que sea una separación temporal, sino una separación física. Ahora mismo esa persona no está físicamente a tu lado, pero está, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de que en realidad el juego es que no hay una pérdida, porque el juego es que no hay una separación, porque nuestra mente nos hace pensar que hay una separación, pero es que no la hay, no la hay. La separación incluso podemos decirle que está cuando estamos en el cuerpo físico, de que yo estoy aquí físicamente y tú estás allá físicamente. Y hemos venido aquí a experimentar eso, ¿no? Pero en realidad lo que te va a ayudar a saber, a desligarte de ese dolor y de esa pérdida, es saber que es que en realidad la pérdida no existe, no la hay. Es como si fuera un gran juego, no hay una pérdida en realidad. Esos seres queridos continúan ahí, es solamente que están del otro lado, ¿no? Pero continúan ahí, no tienen un cuerpo físico como tú ahora, pero continúan ahí, entonces no hay una pérdida. Te pregunta desde Colombia, Sora Cuántica. ¿Mantener las cenizas de tu ser querido durante muchos años es que no se ha afrontado la pérdida? Sí, sí. No te decides a dejarle ir de alguna manera, ¿no? Entonces, tienes un apego. Ahí es donde entiendas el apego no a nivel conciencia, ¿no? Esto es algo físico incluso. Eh, eh, me quedo con el cuerpo es porque tú entiendes que le tienes cerca. Pero debes entender eso, le tienes cerca, pero ese cuerpo no es él. Esas cenizas no son él está cerca de ti, tu ser querido está cerca de ti, tu ser querido te escucha, incluso puede llegar a hablarte por las diferentes formas que existen de que pueda haber comunicación entre entre una dimensión u otra, pero el aferrarte tú a ello es incluso restarle importancia a ese ser querido tuyo, porque es como, a lo mejor él está aquí parado al lado de ti, pero tú le estás hablando a unas cenizas. O sea, no lo has entendido, no lo has entendido, ¿no? Eh, eh, quiero hablar contigo, pero me voy al cementerio a hablarle a una tumba. No lo has entendido. Ese es el cuerpo, esa es la ropa, ¿no? El que lo hagas en un momento, por ejemplo, de luto, puede ser como, qué sé yo, eh, por ejemplo, mi padre viajaba mucho y yo soy muy apegada a él y a veces es como no está, pues incluso pues la chaqueta de papá, ¿no? Pero es la chaqueta de papá y siendo una niña me quedo con la chaqueta de papá, pero esta chaqueta no es papá. O sea, papá está en otro lugar, esa chaqueta no es papá. Entonces, es lo mismo. Entonces, imagínate que esté papá aquí a mi lado y yo estoy con la chaqueta de papá. Aquí hay un desequilibrio, aquí hay algo mal. La chaqueta de papá, pero tengo la chaqueta porque quiero a papá, pero es que papá está aquí, entonces, ¿por qué no hablas con papá? No le prestas atención. Entonces, yo creo que el tener las cenizas de un ser querido aumentan ese dolor, porque es un símbolo que te habla de que hay una pérdida. Y lo que tenemos que trabajar es que en realidad esa pérdida no existe, de que te habla que hay una separación,
que se marca por esa pérdida del cuerpo físico y tú quieres guardar eso que resta de ese cuerpo físico para sentir que está contigo, entonces no lo has entendido, ¿no? Y eso te hace daño a ti. Te hace daño a ti y le hace daño a él, le hace daño a él también, que lo sepas energéticamente. Entonces, no, hay que dejarlo ir, hay que dejarlo ir y ser consciente, porque él es mucho más que esas cenizas. Tu ser querido es mucho más que esas cenizas, ¿no? Y probablemente está más cerca de ti de lo que tú crees. Y tú estás ahí mirando las cenizas, llorando por él y probablemente te está abrazando y te está diciendo y transmitiendo que te ama y que te quiere, ¿no? Y tú estás ahí sufriendo por unas cenizas. Entonces, entiende, las cenizas es la ropa. Entonces, tú guardas la ropa del ser, no te deshaces de ella, pues haces algo útil, lo donas, lo tal, qué sé yo, ¿no? Incluso hoy en día, no recuerdo cuál es el país, lo compartí hace unos años por el Facebook, donde se utilizan las cenizas como abono de un tipo de plantas, ¿no? A mí me parece un ritual muy bonito, a otras personas le puede parecer una tontería, ¿no? Pero que se hagan otras cosas, ¿no? Que sientes de, bueno, pues una forma de vida, ¿no? O por lo menos los donantes de órganos. Qué bonito, ¿no? Es una forma de vida, de que eso tuyo pueda continuar vivo en otra persona, pero con todo y eso tú estás en otro lugar, ese ser está ahí en otro lugar, ese ser no son las cenizas. Entonces es algo que yo de manera particular no recomiendo porque no te hace bien, vibratorialmente no te hace bien, porque es algo que constantemente te recuerda lo que justo tienes que aprender, pero te lo recuerda lo que has aprendido mal. Eso te recuerda lo que has aprendido mal, ¿no? El tener esas cenizas ahí, el pensar que somos el cuerpo y tú las tienes ahí porque crees que le tienes cerca y él no está ahí, eso no es él, ¿no? Entonces él es muchísimo más que eso. Voy a lanzarte la última pregunta fusionando dos, si te parece, ¿vale? Nos pregunta Elizabeth Cacicedo desde Colombia. Cuando llega la pérdida y el alma puede seguir apareciéndose o haciéndose sentir, ¿a qué se debe? Y Alejandra Hernández nos decía, ¿a dónde se van los que se van? ¿A qué se debe que se pueda aparecer el alma después de irse? Exacto. Vale. Mira, hay dos cosas. Una, la potencia y la conciencia que tenga esa persona cuando se va, ¿no? Incluso que pueda presentarse, que pueda despedirse de sus seres queridos y que le puedan ver. Esa es una. Y otra es la percepción que también tenga ese ser querido. O a lo mejor ni siquiera es un ser querido, es otra persona que es sensible a poder extrasensorialmente, ¿no? Es sensible a poder ver a a una persona o a un ser fuera del cuerpo físico. Entonces depende de esas dos cosas, ¿no? Y que quiera acercarse, que quiera despedirse y que perfectamente pueda hacerlo, ¿no? Incluso que en el momento de vivir ese proceso de luto, de funeral y de todo eso, el saber que esa persona está ahí, porque no es salgo del cuerpo y me voy, no, hay un proceso. Entonces, mientras tú estás viviendo todo eso, esa persona que se marcha también está viviendo todo eso, desde otro punto, pero también está viviendo todo eso. Y la segunda pregunta que habías dicho, ¿qué sucede con los que se van? Sí, ¿a dónde se van? Nos preguntaba Alejandra desde Estados Unidos, ¿a dónde se van los que se van? Sí. Hay muchos libros, Alejandra, que nos hablan principalmente de personas que clínicamente se han diagnosticado como fallecidos, ¿no? Que han escrito sus experiencias. Entonces, hay otro, Anita Morgani, que os comenté, también es ese libro que deben conocerlo, de mi amigo Antonio, Ahora estás en casa, que también es alumno CEN, Antonio Gómez Martín. Leedlo porque es una gozada. Cuando yo leí ese libro, que además cuando me lo regaló Antonio, me lo llevé a África y lo leí en África, lo disfruté muchísimo porque me vi reflejada en muchas experiencias de los lugares a donde él en ese periodo que estuvo muerto pudo ver y pudo ir. Pero si te refieres a dónde va exactamente, yo creo que cada uno somos capaces de crear realidades. Entonces tú
tu paraíso o tú te haces tu infierno. Entonces, por eso, vida consciente, muerte consciente. Entonces, ese es un punto muy importante porque ahora sí estamos hablando de la muerte consciente de cuando muere la persona, ¿no? No de cuando tú lo vives desde fuera y vives conscientemente la muerte de ese familiar, sino la muerte de esa persona, de ese ser, ¿no? Entonces, dependiendo del estado en el que esté, pues él puede ir a un lugar u otro, ¿no? Pero pasa un tiempo, ahí eso es un tema larguísimo que yo creo que son otros los expertos que tendrían que hablar de eso. Mi opinión personal es que en realidad, y lo hablaba hace unos días con mi madre, ¿no? De que tú te creas, ¿no? Tú creas tu paraíso y además de que cuando desencarnas, hay un periodo de tiempo en el que es como si tú pudieras crear, ¿no? O ver a dónde quiero ir, a dónde no quiero, lo mismo que estar aquí, ¿no? Antes de pasar y continuar evolucionando en otro nivel. Pero eso es un tema muy, muy complejo. Lo que yo sí que estoy segura es que creo que los que lo hacen en conciencia es muy seguro, porque como estás en conciencia y estás despierto, como estás despierto, al pasar de ese lado sabes perfectamente a dónde vas, ¿no? Es como cuando haces un viaje astral o cuando simplemente te duermes y sales por ahí y no sabes lo que estás haciendo ni a dónde vas. Y cuando lo haces en conciencia, pues tienes ese viaje astral y tú conduces, tú manejas, voy allí, voy aquí, hago esto, hago no sé qué, y además lo recuerdas todo y lo vives de una forma fascinante y de otra manera. Entonces, probablemente después de ahí puede ser así, pero eso es algo de lo que tienen que hablar los que ya se han ido allí y han vuelto, que muchos de ellos han escrito libros, y los que tienen constantemente también contacto con esos seres que pueden pasar del otro lado y que podemos nosotros sentirles, notarles, escucharles, ¿no? Dependiendo de la fuerza con la que ellos se presenten o de la percepción que tú tengas, ¿no? Y que incluso en sueños muchas veces se acercan y que nos hablan y que hay técnicas para poderlos recordar y para poder incluso propiciar esos encuentros. Pero yo creo que de ese punto tienen que ser otros los que tienen que explicar y darles más pautas que les podrán aclarar mucho más las dudas acerca de ese tema a ustedes, a todos. Bueno, pues hemos llegado al final. Muchas gracias, Vis Blani, por esta interesante conferencia que has compartido con personas de distintos lugares como México, España, Chile, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Uruguay, entre otros. A vosotros, como siempre, gracias por vuestra importante participación. Recuerda, el conocimiento no termina aquí. Puedes ver esta charla en diferido en Mindalia Televisión y, si quieres, compartirlo en tus redes sociales. Ahora, Vis Blani, unos segunditos para ti para que puedas despedirte de nosotros. Gracias, Estefanía. Recordad, dejamos ahí una coletilla. Vida consciente, muerte consciente. Comencemos a quitar la coletilla en realidad de muerte porque es un término que lleva peso de densidad por lo que hemos aprendido, hemos mal aprendido y todos hemos venido a aprender y a darnos cuenta de esa falsa ilusión de separación. Entonces vamos a pasar todos por ahí, lo hacemos constantemente con familiares, con amigos, seres queridos y vamos a pasar nosotros también, pero lo importante es vivir. Para comprender la muerte, lo que tenemos que hacer en realidad es comprender la vida. Y la vida ni siquiera hay que comprenderla, hay que vivirla. Hay que vivirla, no sobrevivir, sino vivirla. Y vais a ver que lo van a ver todo desde una forma diferente, lo van a vivir todo desde una forma muy, muy intensa y van a descubrir de verdad lo bonito que es la vida porque es una experiencia maravillosa que a pesar de las cosas que a veces catalogamos como malas, todas tienen un porqué y hay que vivir de una forma consciente y hay que disfrutarlo todo. Disfruten de sus seres amados, díganle cuánto lo quieren. Ahora, de forma física, tóquenle, abrácenle, porque cuando no estén ahí, pueden continuar diciéndole, pero como les va a quedar esa penita de es que no se lo dije, pues entonces díganselo ahora. Vamos a cambiar ese prototipo de no ser expresivos, de no decir lo que sentimos y de expresarlo con palabras, con gestos, con hechos, pero sobre todo de vivir, porque la experiencia de vivir es eso, en realidad es una experiencia de amor. Por lo tanto, también recuerden que lo de la muerte no es tan traumático, porque simplemente es una parte más de esa experiencia de vida, nos salimos de un cuerpo físico para continuar a otro, pero para continuar evolucionando y porque un ser tuyo no esté aquí, no deja de amarte, no deja de quererte y no deja de ser él. Pues de nuevo, gracias a todos. Recuerda, si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás haciendo que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós. Gracias.